Muy bien. Oremos. Amante y bendito Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios, por este día, por todos tus cuidados y todas tus bondades. Nuevamente, gracias por permitirnos estar reunidos en tu nombre a través del estudio de tu palabra, rogando, oh Dios, tu bendición y que tu bendición también sea con cada participante, con cada persona que pueda recibir este mensaje. Y pedimos pues a tu compañía, oh Dios, que tu Santo Espíritu nos dirija y que podamos entender y obedecer el mensaje que tienes para nosotros hoy, pues lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos todos, que el Señor nos bendiga en esta tarde. Vamos a andar un poquito de la garganta, un poquito de alergia, pero vamos a tratar de hacerlo mejor. En esta tarde tenemos un tema que a veces no se trata mucho, pero que es de importancia, ¿verdad? Que quién es la iglesia y lo que ha sido de la iglesia en el tiempo pasado y lo que es la iglesia ahora en el tiempo presente. Así es que esperamos pues eh, la participación, los comentarios, preguntas, comentarios para que este tema pueda enriquecerse. Vamos a comenzar entonces. ah, Tenemos la, el primer, el primer slide, a ver si nos aparece pronto. ¿No les aparece a ustedes, hermano? No, Ah, todavía deja no veo aparece. deja veo qué es lo que está pasando. Nomás está el puro título, nada más aparece. ¿Estás seguro? No se ve nada. Nomás la portada principal. Ok, ahí Ahora está. sí, ahora sí. En Romanos 1, 17, la palabra de nuestro Dios nos dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. El caminar del creyente, del cristiano, es un caminar de fe. El mismo Señor Jesús nos dejó ese ejemplo. Él caminó por fe y desarrolló una fe que pudo llevarlo hasta el fin, confiando en su Padre Celestial. Y es esa misma fe que Él desea que nosotros también podamos tener. Y esa fe es la que se va a necesitar hasta el fin, especialmente en los últimos acontecimientos, donde se va a probar la fe de cada creyente. Y es, es algo que nosotros debemos siempre recordar. Nuestra fe tiene que estar fortalecida cada día. Hay momentos que nos sentimos más, perdón, más fuertes, otras veces más débiles. Que el Señor nos ayude para que de esa manera nosotros podamos estar firmes en los tiempos finales. Eso, el versículo, pues lo encontramos ahí en Romanos capítulo 1 versículo 17. Y vamos a ver lo que nos trae este tema. Vamos a continuar con el siguiente cuadro. Y aquí lo tenemos. En Apocalipsis 14 6 y 7. Vamos a pedirle a Uriel a ver si está, si nos escucha bien, Uriel. Si nos Sí, ayudas. está bien. Sí, bienvenido, gracias. Porque, eh, y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, lengua, tribu y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora del juicio ha llegado. Amén, gracias. Entonces, ¿cuál es el,
el mensaje principal de la iglesia de Dios para este tiempo? ¿Cuál creen ustedes que es el mensaje principal de la iglesia de Dios para este tiempo? Pues para lo que yo veo en el versículo, hermano, Ujú. la parte que a mí me resalta sería temer a Dios. Muy bien, tener a Dios. ¿Alguien más? Pienso que a lo mejor sería el juicio. No sé si eh, Que está resaltado allí la, la palabra que está resaltada en negro, ¿cómo dice? Predicarlo. ¿Sí? El predicar a todos los moradores de la tierra, esa es nuestra misión, o sea, estamos aquí porque no hemos terminado esa tarea y esa tarea solamente se puede realizar con el poder del Espíritu de Dios. Y es obvio pues que todavía no se ha recibido ese poder para terminar esa obra. Entonces, eh, la iglesia de Cristo en este tiempo tiene esa tarea y tiene esa misión de predicar al mundo, a toda lengua, tribu y pueblo, que ya ha comenzado el juicio y que tenemos que estar preparados para ese juicio porque la puerta de la gracia está por cerrarse. El mundo no sabe y nosotros tenemos esa tarea. Entonces, pero a veces la iglesia en general, el cristianismo, andan ocupados en todo, en la política, en tantas cosas que suceden en el Medio Oriente, y- pero, pero no perciben que el mensaje que Dios tiene para su pueblo es este de que se le diga al mundo que el juicio ya ha comenzado y sabemos que comienza con los muertos y termina con los vivos. Así es que es una tarea que identifica al pueblo de Dios para estos últimos tiempos. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, hermano. Vamos a avanzar a la siguiente parte. Hermana, ¿nos puede ayudar a leer, por Sí, favor? dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Isaías 62. Amén. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra. ¿Qué piensan ustedes acerca de las tinieblas cubriendo la tierra? Ten- Pues ¿Tenemos tinieblas en este tiempo? sí, sí, y ignorancia también. Es Mucha siempre tiniebla, adelante. sea tiniebla espiritual. Tinieblas espirituales. Es impresionante que teniendo toda la luz de la palabra de nuestro Dios, haya tantas tinieblas espirituales. O sea, se ha cambiado el mensaje, se ha cambiado la forma de adoración, se ha cambiado, se ha quitado la santa ley que está en la palabra de Dios, se ha cambiado el día de adoración, se ha cambiado la alimentación que está vigente todavía, se ha cambiado tantas y tantas cosas. Es increíble las tinieblas espirituales. Aparte de que en el tiempo del oscurantismo, pues casi desapareció la palabra de nuestro Dios y la gente, el pueblo solamente sabía lo que se les predicaba y no tenían acceso a lo que es la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Así es que es impresionante, por eso dice, pero sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista que Gloria.
Su gloria, ¿cuál es esa gloria? ¿Cuál es esa gloria que será vista sobre el pueblo de Dios? la verdad, Aparte de la verdad, ¿cuál será? Qué es lo que se va a ver sobre el pueblo de Dios cuando amanezca Jehová sobre ti, sobre su iglesia? ¿Serán sus obras? La gloria se refiere al carácter de Cristo. Esto es lo mismo que recuerden en Apocalipsis 18, es el ángel que viene y toda la tierra se llena de la gloria de Dios. Esa es la conexión que tenemos. No lo puse aquí el versículo de Apocalipsis, pero es, es la gloria de Dios que viene siendo el carácter de Cristo, será manifestado en su pueblo. Eso es cuando ya el Evangelio se estará predicando por testimonio, por medio de ese carácter a todo el mundo. Y entonces el mundo podrá conocer y ver a Cristo en su pueblo. Por eso dice, sobre ti amanecerá Jehová. ¿Se dan cuenta? Amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. La gloria de Jehová es, en este caso, es su carácter, es lo que se va a ver. El mundo va a poder ver en el pueblo de Dios un reflejo, el carácter mismo de Cristo, que hasta este momento el mundo no lo conoce porque la iglesia, según Apocalipsis 3, sigue desnuda todavía. No tiene esa vestimenta que es la gloria de Dios, que es el carácter de Cristo. ¿Estamos bien? Muy bien, vamos a avanzar entonces a la siguiente parte. Y nuestra hermana, bienvenida desde Guapeto, ahora ya acá nos puede leer en vivo y en directo, por favor. Así es. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes. Hechos 2:1. ¿Cómo estaban entonces cuando recibieron el poder del cielo? Unánimes, juntos. Sí, y tristemente pues hay mucho pleito, ¿verdad? En la iglesia, tristemente pues no se ha dado todavía el momento de donde todos estemos unánimes como pueblo, pues, para que de esa manera podamos recibir ya no la lluvia temprana, sino la lluvia tardía, que es la que va a terminar, es la que se va a dar para cosechar al mundo. Hermanos, esto es maravilloso porque ser parte de ese trabajo, parte de esa obra, es emocionante porque usted es parte de ese equipo de ir a predicar, de ir a trabajar. Es lo más importante, todo lo demás es secundario, amén. Amén. Así es que así como ellos recibieron el poder y también pudieron predicar al mundo en un corto tiempo, la segunda manifestación, lo que es la lluvia tardía, se derramará y el evangelio se va a predicar en un corto tiempo. Mis hermanos, no crean que tenemos muchos años ya en este mundo, tenemos que estar conectados y preparados porque tenemos que ser parte de ese equipo que va a llevar el mensaje a todo el mundo. Pregunta, comentario hasta aquí. Vamos a la siguiente parte. Uriel, ¿nos ayudas, por favor, con Hechos 2:42? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el pari- Partimiento. partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Y perseveraban. Como dice ahí en San Mateo, el que persevere hasta el fin. ¿Ese qué? Ese será salvo. Ese será salvo. Estos perseveraban en la doctrina de los apóstoles
¿Cuál era esa doctrina de los apóstoles? Digan ustedes. ¿Cuál era esa doctrina de los apóstoles? Que Jesús era el Mesías, que Él era el Cristo ¿De dónde la habían obtenido ellos, esa doctrina? de las Escrituras. De las escrituras y también del mismo Cristo, ¿verdad? Porque ellos anduvieron personalmente con él. Dice, ellos perseveraban en la doctrina. Mis hermanos, ¿cuántas doctrinas existen en este tiempo? Muchas. Hay muchas doctrinas, pero la doctrina original no cambia, continúa ahí en las Sagradas Escrituras. Amén. Amén. En la comunión unos con otros, la comunión unos con otros. Hermanos, tenemos que estar como familia juntos, porque a Amén. veces no sabemos ni dónde vive uno, ni cómo se llama, ¿verdad? Y ahí estamos en la misma iglesia. Tenemos que tener esa comunión, pues, ¿verdad? Para estar unánimes en oración, en el trabajo, con un mismo pensamiento, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Será importante las oraciones entonces? Tenemos que estar orando también por todas las personas con las que se está estudiando. Mis hermanos, hay tantas necesidades aquí en lo que es el área de Tucson. Eh, es una bendición el que podemos salir y podemos encontrar personas que quieran estudiar. Y porque hay lugares que es difícil, hay lugares, me ha tocado estar en otras ciudades donde la gente no quiere nada, es muy difícil encontrar un estudio bíblico, personas que quieran estudiar. Y aquí en Tucson, pues salimos una hora, hora y media y encontramos personas, casi siempre encontramos personas que quieren estudiar. Y pues eso nos anima. Vamos a continuar con el siguiente slide. Después de que los apóstoles ya no estaban, ¿qué sucedió con la iglesia? Según nos dice este versículo de Hechos 20-29, hermana Ingrid, si nos ayuda, por favor. Y dice así, porque yo sé que después de mi partida vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Hechos 20-29. Gracias. ¿A qué se está refiriendo aquí Pablo? A los falsos pastores. Que no perdonarán al rebaño. Es lo mismo que sucedió también con Moisés, ¿verdad? Después que Moisés y Josué fallecieron, después vinieron enseñanzas y mundanalidad dentro del pueblo de Dios. Y pues acá en el mundo cristiano entró mucho la mundanalidad. Y pues, y ahora en la actualidad, ¿cómo está la iglesia en relación con el mundo? No hay No hay mucha la mucha diferencia. diferencia. ¿Por qué creen ustedes que vino el diluvio? ¿Por qué el mundo se acabó por el diluvio? ¿Cuál fue La la ma- razón principal? ¿Porque la gente se hizo mala? No, porque querían vivir según lo que ellos querían. Eran carnales, eran mundanos, eran... ¿Saben por qué es que se acabó el mundo en agua? Porque los hijos de Dios miraron a quién? A las hijas de los A hombres. las hijas de los hombres. Siempre que se mezcla en la iglesia con el mundo, viene la condenación, viene el desastre. Y hoy en la actualidad, tristemente, pues es lo que se está realizando, ¿verdad? Como en los tiempos de Noé. Y mis hermanos, eh, Dios siempre ha querido que su pueblo eh, s- se mantenga
se mantenga diferente, se mantenga como, como el pueblo que Dios escogió para que el mundo pudiera conocerle a Él. Pero cuando ese pueblo de Dios se mezcla con el mundo, entonces eso acarrea, mis hermanos, la destrucción. Así como la Israel y el templo fueron destruidos también, porque la iglesia se unió con el mundo. Vamos a, vamos a continuar en Primera de Timoteo 4:1. ¿Quién nos quiere ayudar a leer, por favor? Yo lo leo. Gracias. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 4:1. ¿Cuáles son las doctrinas de demonios? Yo creo que todo lo que hace que es el espíritu del anticristo, todo lo que va en contra de Dios, de Jesús. Y a veces también queremos traer música o oír lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere. Cuando se ofrece fuego extraño, ¿verdad? Ujú. Se ofrece fuego extraño, lo que Dios nunca ordenó y se hace dentro de su iglesia es va en contra y eso se considera doctrinas de demonios, van en contra de lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando, o sea, yendo tras estos engañadores. Hermanos, ¿qué debemos hacer para no ser engañados? Estudiar. Estar como en constante oración y estudiando. Por eso la palabra de Dios dice que estemos velando, estudiando. Amén. Debemos estar en guardia, ¿verdad? Debemos estar despiertos para no ser engañados, mis hermanos, pero a veces, aunque conozcamos la verdad, la prueba es difícil, porque ya cuando a usted se le aparezca el familiar que falleció y le hable bonito y todo, le conoce y le hace cariños, ¿qué vamos a hacer en ese momento? ¿Qué vamos a hacer en ese momento? Si ahí lo tenemos frente a nosotros, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer en ese momento? Porque el poder es muy fuerte. Miren, si, si Eva, Eva que vivía en un mundo perfecto fue engañada, ahora nosotros, The whole study's here. Come on, give me another one. ahora, ¿qué sería de nosotros, verdad? Si es que eh, tenemos que estar bien preparados y consagrados, mis hermanos, para poder soportar esas pruebas que vendrán en los postreros días. Vamos a la siguiente, vamos a la siguiente parte. ¿En qué momento se introduce el paganismo en la iglesia? La inmortalidad del alma. En la era de la oscuridad, En la era del oscurantismo, ¿verdad? En el tiempo de Constantino, cuando él se une con el cristianismo, perdón, se une con el cristianismo y ¿qué es lo que surge de eso, de esa unión? Ahí tenemos el surgimiento ya dentro de la iglesia cristiana, la inmortalidad del alma. Eh, ¿Cuántas iglesias hoy creen en la inmortalidad del alma?
Todas, casi. La gran mayoría. El infierno eterno también, ¿sí? Que los muertos no están muertos, También. Que están en el cielo. que están en el cielo, ¿sí? Y el domingo como día de adoración, Ya viene. Bien. ese Algunos están también, divididos. también surgió en en esa misma época. Y la adoración de imágenes y de ídolos surge también en ese tiempo. Y el perdonar pecados se hace popular hasta este tiempo del 2026. ¿Todavía perdonan pecados? Sí. Es increíble que Ahora por el TPP también. hasta en nuestro tiempo, ¿verdad? Y la autoridad para cambiar la Biblia también surge en esa misma época, por allá en los años, después de los años 322 después de Cristo, es que comienza a surgir todo esto y el mundo entra a la iglesia y la iglesia sufre una transformación de tal manera que los que no estuvieron de acuerdo tuvieron que salir y después viene la persecución para las minorías. Así es que ya hubo una ley dominical en el tiempo de Constantino y es algo que ya se ha experimentado en el pasado. Siempre que a las personas se les obliga a ir a la iglesia en domingo, siempre va a haber persecución para las minorías. Eso no es nada nuevo. Vamos a avanzar al siguiente, por favor. El tiempo de Constantino, del 321 después de Cristo, lo tenemos. Introduce pues el día domingo, día del sol, porque él, un emperador romano, pues adoraba al sol y él trajo la idea de que había mejor que adorar en el primer día de la semana y desde allí, desde esos años, se estableció y ahora el mundo cristiano en realidad no sabe la mayoría el verdadero origen de este día falso de adoración. Vamos a avanzar al siguiente. Y aquí tenemos el famoso Edicto de Constantino. ¿Sí? Alguien que nos quiera ayudar a leer, por favor. Que todos los jueces y todos los habitantes de la ciudad y todos los mercaderes y artesanos descansen el venerable día del sol, empero que los labradores atiendan con plena libertad al culto al cultivo de los campos, ya que acontece a menudo que ningún otro día es tan adecuado para la siembra del grano o para plantar la viña, y aquí que no se deba dejar pasar el tiempo favorable concedido por el cielo. Amén. Gracias. Entonces dice que descansen en el venerable día del sol. Aquí tenemos el primer edicto, ¿sí? De Constantino el 7 de marzo del año 321. Se promulgó este edicto donde se le ordenaba al pueblo que guardasen ese día y nada más se les permitía trabajar a los que realmente lo necesitaban. Así es que desde entonces ya estaba ese dicto o en la actualidad pues se está buscando que que se apruebe una ley muy similar para que la iglesia
y para que el pueblo también descanse, deje de trabajar en el día domingo. Vamos a avanzar con el siguiente slide, por favor. Por eso sí, bueno. Ah, el tiempo, según Constantino, tuvo una visión y miró en el cielo una cruz y una voz que le dijo, con ese símbolo vencerás. En realidad, pues estaba relacionado con la política y él quería el voto de los cristianos también, que no es algo nuevo, ya lo tenemos desde los tiempos de Constantino. Por cuestiones de la política, a él le convenía ganarse el favor de los cristianos y es como él introduce la cruz y se une al cristianismo para fortalecer su reino. Vamos a continuar, esto es parte de la historia, ustedes pueden corroborar en la historia universal. Las persecuciones, pues, no tardaron después de que el pueblo de Dios se quiso mantener fiel, guardando el séptimo día como el día establecido por Dios. Y en Mateo 10:22 nos dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin será salvo. Amén. 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 Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Ustedes creen que se vaya a repetir esa parte? Sí, Sí. ya está, a veces. Sí, cuando en realidad nomás existan dos grupos, los que obedezcan las leyes del gobierno y los que quieran ser fieles a Dios, la historia se va a repetir, porque ya se va a ver al que quiere permanecer fiel a Dios, se le va a considerar como enemigo de la humanidad y va a ser condenado a muerte. Seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Eso ya está escrito, mis hermanos. Repito, tenemos que mantenernos fieles hasta el fin y el tiempo es ahora que debemos de fortalecer nuestra fe. No será en el momento de la prueba, sino que eso se tiene que realizar día a día y no tenemos mucho más tiempo ya. Miren, es interesante si analizamos ya lo que es el país del Brasil. Ellos ya tienen ya unas leyes dominicales donde ya no se les va a permitir a los negocios abrir en los domingos. En Francia está sucediendo también, no creo que nada más en Estados Unidos. En muchos de los países poderosos en el mundo ya se están considerando leyes y aunque son diferentes gobiernos, tienen un mismo propósito. Todos están apelando para que se legisle un día de descanso a la semana, que comúnmente pues es el primer día de la semana, que es el día domingo. Eso ya está sucediendo en este tiempo, ustedes lo pueden analizar y no es algo que está haciéndose a escondidas, se está promoviendo ya un día de descanso mandatorio por los diferentes gobiernos seculares. Así es que pues nosotros ya lo sabíamos desde hace muchos años atrás y ahora lo estamos viendo que se está cumpliendo ante nuestros ojos. Si es que es cuestión de tiempo, mis hermanos, nada más. Solamente Dios sabe, pero ahora sí se está poniendo eh, más difícil la situación en cuestión de la libertad religiosa. Pronto se va a terminar. Vamos a avanzar entonces. Vamos a pedirle a Uriel si nos ayuda a leer Apocalipsis 12:6, por favor. Sí, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1200
70 días. Apocalipsis 12:6. Gracias. Por 1260 días. ¿Cuántos años son esos? 360, 360 años. Son los 1260 años de persecución papal, y el pueblo de Dios que se mantuvo fiel tuvo que huir a las montañas, y allá el- las montañas fue el refugio para ellos y fueron guardados por Dios. Y desde allá ellos eran los que estaban escribiendo a mano la Biblia, porque no existía la imprenta todavía y las Biblias se estaban quemando y desapareciendo, pero ellos pudieron mantener la antorcha de la verdad a través de esos tiempos de oscuridad. De hecho, también lo vemos en los caballos del Apocalipsis, los caballos cómo iban cambiando de color, el caballo negro, cada, cada etapa de la iglesia, y en este tiempo pues hubo un oscurantismo, ¿verdad? La palabra de Dios casi estaba por desaparecer, eh, y gracias a esta pequeña iglesia que huyó al monte fue que se mantuvo esa verdad encendida. Y ahora Dios ha levantado a un pueblo, hermanos y amigos, Dios ha levantado un pueblo con un mensaje para este tiempo que es diferente. Es el mensaje original que Dios dio a su iglesia, porque el resto del mundo cristiano, tristemente, pues ya no tiene ese mensaje. Es un mensaje que, repito, se diluyó en el tiempo de Constantino, pero Dios ha levantado a un pueblo con un mensaje original que ha de ser presentado al mundo. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Estamos bien? Estamos bien, hermano. Está bien. Vamos a continuar con el siguiente, por favor. Así es que únicamente, mis hermanos, en Gálatas 1:8, ¿sí? En Gálatas 1:8, ¿quién nos quiere ayudar a leer, por favor? Yo le ayudo, hermano. Dice así: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1:8. Amén, gracias. Así es que solamente la palabra de nuestro Dios es la que va a mantenerse, ¿verdad? Con ese mensaje en su pureza. Mis hermanos, nosotros tenemos que aferrarnos solo a ese mensaje bíblico, porque hay tanta doctrina que anda por todas las iglesias. Necesitamos estar firmes y enterados de lo que está sucediendo a la luz de las profecías, para no ser engañados. Necesitamos, como dice en el libro de los Salmos, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera Mi camino. a mi camino. Tenemos que estar aferrados a la palabra de nuestro Dios, porque hay tantas y tantas filosofías en estos tiempos. Vamos a ver la siguiente parte, parte de Apocalipsis 13:5, donde nos dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se la dio autoridad para actuar 42 meses. Es lo que son los 1260 años de persecución. ¿Ustedes recuerdan cuándo comenzó esa época? ¿En qué año? En el 321. Los 1260 años comenzaron en el 538 y terminaron en 1798, cuando recibe la herida mortal a mano de Napoleón.
y ese tiempo fue el tiempo de persecución papal, pero la palabra de Dios dice que esa herida será sanada. Así es que la persecución va a regresar para todo aquel que no siga las instrucciones, los reglamentos que vienen pronto para este mundo. El siguiente cuadro, el siguiente cuadro tenemos lo que eran las indulgencias en los tiempos del oscurantismo, tiempo de tinieblas espirituales, donde las personas pagaban para que se les perdonase los pecados. Y pues algunos también, si querían pagar por adelantado, pues también podían hacerlo. Si es que en estos tiempos, pues entró mucho dinero a la iglesia y se construyeron catedrales lujosas a causa de estas indulgencias, donde muchas personas realmente sí lo creían y pues muchas de estas miles y miles de personas fueron al descanso, fueron a la tumba creyendo que sus pecados habían sido perdonados porque ellos habían pagado con su propio dinero. Porque en realidad pues no había Biblias y no podían conocer lo que Dios dice en su palabra, ¿verdad? Que en realidad la salvación es gratuita, es por la fe. Cristo es el que pagó por su sangre. La salvación no se compra con dinero, es únicamente por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a avanzar, que el tiempo ya nos ganó y tenemos pues lo que era la adoración del sol desde el tiempo de los egipcios. Siempre fue popular y aún, como ya lo hemos comentado anteriormente, si ustedes le preguntan a la inteligencia artificial, a la computadora, en qué día se adoraba a Baal, a Mitra, porque estos eran los dios Sol, que tenían diferentes nombres en muchos países, pero que era lo mismo, era el dios Sol. ¿En qué día se adoraba al dios Sol? Y si usted le pregunta a la computadora, le va a decir que era en el día domingo cuando se adoraba al sol. Y por lo tanto, por eso los romanos que adoraban a Mitra, el dios sol, también lo hacían el primer día de la semana, el día domingo, y eso se introdujo al cristianismo y por eso el mundo cristiano hoy guarda el primer día de la semana cuando Dios nunca lo autorizó ni lo bendijo tampoco. Vamos a la siguiente parte. Sí, una esperanza falsa. Muchas personas, como lo habíamos comentado, ya eh, muchos de ellos, pues con esa esperanza eh, de ir al cielo, de hecho, al momento de la muerte, pues así se fueron, ¿verdad? Con una esperanza falsa, porque ellos ya habían pagado, algunos de ellos, pues grandes cantidades de dinero para su propia salvación. Vamos a continuar. La iglesia, pues en realidad ha cambiado mucho a través eh, de los años. ¿Y cuántos de ustedes han escuchado de San Ignacio de Loyola? No. Sí, San Ignacio de Loyola, de hecho, hay muchos pueblos que se llaman San Ignacio en honor a este personaje. Y de la persecución. sí, hermano Ramón, ¿nos puede ayudar a leer? Sí, Por favor, gracias. y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta el tiempo y tiempos y medio tiempo. Daniel Amén. 7:25. Que viene siendo lo mismo ¿Mm? los 1260 años. Eso está profetizado desde el tiempo de Daniel, ya existía.
ese tiempo de persecución. Pero miren, es interesante porque aquí nos dice, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, es la persecución, y pensará cambiar los tiempos y la ley. No nada más la ley, sino los tiempos también. ¿Cuáles tiempos son esos? Son los tiempos proféticos. El método de interpretación profética se cambió por especialmente por dos jesuitas, Luis de Alcázar, Francisco Rivera y Luis de Alcázar, los dos jesuitas que surgen de esta sociedad de los jesuitas que fue fundada por San Ignacio de Loyola por allá en los años 530 y tantos, pues cuando surge lo que se le conoce la contrarreforma, porque el mundo protestante estaba creciendo, muchas personas estaban abandonando la Iglesia Católica y entonces surge este campeón de campeones, San Ignacio de Loyola, establece la sociedad de los jesuitas. De esos jesuitas surgen dos, Francisco Rivera, Luis de Alcázar con el preterismo y Francisco Rivera con el futurismo, que es el que ha predominado, donde se dice que las profecías se cumplen en el futuro y que por lo tanto el anticristo aparecería en el lejano futuro y el mundo cristiano después recibió esa enseñanza y por eso es que el mundo cristiano se está uniendo al sistema papal porque ya no lo miran como un peligro, ya no lo miran como el cumplimiento del anticristo. Entonces, ese es el cumplimiento de esta profecía donde se cambiaría los tiempos. Ellos cambiaron el calendario profético de Dios, donde Dios ya lo tiene establecido desde el tiempo, desde especialmente las profecías de Daniel y Apocalipsis. Ellos cambiaron ese calendario profético y ahora el mundo cristiano está viendo para otro lado los cumplimientos, esperando que se reconstruya el templo, que haya un tercer templo de los judíos y sin ese templo no pueden cumplirse las profecías. Es impresionante cómo han llegado a creer en eso, ¿no? Gracias al método futurista de interpretación profética que surge de estos maestros, ¿sí? Con estas enseñanzas y ellos fueron los que cambiaron es los tiempos proféticos. Pregunta, comentario, ¿está aquí? Vamos entonces a avanzar con la siguiente parte, vamos a ir concluyendo. Vamos a ir concluyendo. Esta es creo el último slide que tenemos, mis hermanos. Aquí vamos a terminar, pero eh, este grupo de los valdenses fue uno de los grupos que preservaron la verdad del sábado, preservaron la verdad eh, con respecto al estado de los muertos, que los muertos realmente sí están muertos. Y todas estas enseñanzas, tanto de la alimentación original que Dios nos dio en el principio, eh, todas estas enseñanzas fueron guardadas por los valdenses, pero ya ahora los descendientes, ahora ya prácticamente han perdido el mensaje original que se les dio. Por eso Dios tuvo que levantar a otro pueblo, el movimiento adventista, para que ese mensaje no se extinguiera, sino que sea presentado al mundo por última vez antes de que Cristo venga. Y aquí tenemos pues al Papa Francisco visitando una de las iglesias de los valdenses, donde va y les pide perdón por la masacre que hicieron el sistema papal en su tiempo para a estos pueblos. Ellos pues extinguieron aldeas enteras porque no estaban de acuerdo
a lo que la iglesia y el gobierno unidos lo que ellos habían establecido, especialmente pues las cuestiones que tenían que ver con el día de oración, que tenían que ver con las dogmas, las enseñanzas de la iglesia y porque también tenían Biblias. Las Biblias estaban prohibidas. No sé cuántos de ustedes se dieron cuenta de las noticias. Ahora, creo que fue el año pasado, no hace mucho tiempo atrás, pero en Corea del Norte se condenó a una familia entera, incluyendo a un pequeño de 2 años, a cadena perpetua porque se les encontró una Biblia. Hermanos, no crean que estamos muy lejos. Esto ya está sucediendo en países como este que mencionamos de Corea del Norte. Aunque aquí gozamos de libertad religiosa hasta el día de hoy, se va a terminar también. Así es que volverán los tiempos, mis hermanos. Esto no es para entristecer a nadie ni para que nos dé temor, es para que estemos conscientes cómo andamos en este tiempo, cuáles son nuestras prioridades, a qué le dedicamos más tiempo, a mis beneficios o a mis negocios, como Cristo dijo, en los negocios de mi Padre, me conviene que me conviene estar. Mis hermanos, si a Cristo le convenía, ¿no nos convendrá a nosotros estar en el negocio de nuestro Padre Celestial? Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás, ¿cuánto es todo? Todo vendrá por Pero que nadie se meta con mi cuenta del banco. La- Pueden llevarse lo demás, pero la cuentecita del banco no. con mi día de trabajo. Que no me rayen el carro. No hay nada, ¿eh? Eso no lo toca nadie. Mis hermanos, es tiempo de que busquemos el reino de Dios primeramente, lo pongamos en primer lugar y que todo nuestro ser, toda nuestra vida sea dedicada para predicar el Evangelio por testimonio, porque en realidad no crean que tenemos mucho más tiempo ya. Que el Señor os bendiga. No sé si tengan algún último comentario. Vamos a terminar aquí y Ok, lo vamos. si quieres Sí, hacer una oración, hermano, para terminar. sí, vamos a orar. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos nuevamente por tu palabra, porque sabemos y entendemos que nos has llamado para que tu luz pueda brillar cuando el mundo ya está lleno de tinieblas espirituales. Cuando el mundo cristiano ha pisoteado tu santa ley, ha trastornado esa enseñanza sagrada, oh Dios, permite que nosotros, por testimonio, podamos predicar que el juicio ya ha comenzado, que tu palabra permanece para siempre y que tú nunca cambias, oh Dios. Permite pues que cada uno de nosotros podamos brillar y que tu gloria sea vista en nosotros, esa gloria que es tu carácter, oh Dios, que pueda estar en tu pueblo y que el mundo por fin pueda conocer a aquel que dio su vida por todos. Acompáñanos pues, te damos gracias, bendice tu palabra, que este mensaje pueda llevar bendición hasta donde llegue, oh Dios. Sabemos que para ti no hay nada imposible. Por eso te pedimos todo y agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ven.